Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Amén. Aleluya. Vamos a buscar rapidito la palabra en el libro de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Aleluya. Dios bendiga cada vida a la distancia. Hebreos capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3 del versículo del 7 en adelante. Hebreos capítulo 3. Enséñale a Juan. Hebreos capítulo 3, versículo del 7 en adelante. 3 del 7 en adelante. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria al que vive para siempre. Al final tráemelo si quieres y yo se lo busco rapidito. Hebreos capítulo 3. Siete en adelante. Amén. Dámela, Javier. Dámela. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Gloria al que vive para siempre. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían oído quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, ni a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra preciosa, Señor. Yo te pido en esta hora, mi Dios amado, que estemos, Señor, preparados a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu mensaje, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Déjenme subir un poquito la luz de esta, que casi no veo. Ok. Hemos leído el capítulo 3, ¿verdad? En el libro de Hebreos. Y aquí en este capítulo 3 de Hebreos, Pablo le está hablando a la gente de ese lugar, ¿verdad?
Porque Pablo posiblemente estaba identificando o viendo en ellos algo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. En un momento dado el pueblo de Israel pasó una situación y Pablo les estaba recordando a este pueblo qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y Pablo les estaba exhortando y aconsejando a este pueblo, a los hebreos, ¿verdad? En el libro de Hebreos le estaba aconsejando, le estaba llamando y estaba amonestando en ese momento a estas personas. Por eso trae el recordatorio del pueblo de Israel. Algo Pablo estaba viendo en este pueblo que se estaban identificando con lo que ya el pueblo judío había vivido en la antigüedad. Y hay algo sumamente importante que el Señor hoy a nosotros nos va a mostrar a través de esta exhortación que Pablo le está haciendo a esta gente. Este pasaje se refiere específicamente al pueblo de Israel en el momento en que se encontraban en el desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y el Señor los fue a llevar a la tierra prometida, ellos entraron en un desierto. Ellos entraron, ¿verdad?, en este tiempo en el desierto y pasó algo o pasaron un sinnúmero de cosas dentro del desierto que este pueblo endureció su corazón. La palabra está diciendo y Pablo les está recordando que cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, endurecieron su corazón y por endurecer su corazón hubo una consecuencia por lo que ellos estaban haciendo. Y vamos a ver qué es lo que pasa y por qué es que Israel llega a la condición de endurecer su corazón. ¿Por qué es que el Señor los identifica? Y hay una consecuencia por lo que ellos hicieron, porque es que el Señor los identifica y les dice que ese pueblo había endurecido su corazón. Y cuando nosotros hablamos de endurecer el corazón, podemos pensar o podemos asociarlo, ¿verdad? Cuando yo estudiaba y buscaba información, me hacía una comparación como si fuera tú pensar en un pan duro, que no hay forma de poder utilizar ese pan porque ya está tan rancio, tan duro, que ya a veces para sacarle un provecho, sacarle la utilidad, es difícil. Pues así el Señor, o este comentarista que yo estaba leyendo, comparaba el endurecimiento del corazón de las personas de Israel. No había manera de que el pueblo de Israel entendiera el poder de Dios. Era una cosa que ellos tenían dentro de sí, de siempre tratar de tentar al Señor, de tratar de probar al Señor. Por eso cuando estaba leyendo, decía, este pueblo intentó probar muchas veces al Señor. Aún viendo las maravillas, aún viendo los milagros, aún viendo lo que el Señor había hecho por ellos, ellos decidieron entrar en una incredulidad. En una forma de que ellos endurecieron su corazón, que no pudieron ver la mano de Dios, no podían ver las grandezas de Dios, siempre estaban con el reproche y siempre estaban, ¿verdad?, en esa forma y en esa manera de siempre proyectarse hacia el Señor. Y hay mucha gente de igual manera. Y no les mencioné el título para hoy es no endurezcamos nuestro corazón. Hay mucha gente, y más en este tiempo, endureciendo su corazón. Hay mucha gente, y lo he visto y lo he escuchado, cómo hablan en contra de Dios, cómo a veces reprochan o comienzan a hablar en contra de Dios, porque a veces desean y quieren lo que ellos desean y anhelan, y no esperan lo que el Señor puede hacer por ellos, aún viendo las grandezas del Señor. Hay mucha gente hoy en día endureciendo sus corazones. La misma palabra dice que la maldad se aumentará tanto que mucha gente, ¿verdad?, dejará de amar, dejará hablar de buscar las cosas que el Señor quiere, endurecerán sus corazones. Y no puede ser así, porque hay una consecuencia cuando nosotros endurecemos nuestro corazón. Nosotros tenemos que entrar en una obediencia. Nosotros siempre tenemos que tener la actitud correcta delante del Señor, tener un corazón como a Él le agrada, que nosotros lo hemos hablado muchas veces aquí, un corazón que esté creyendo totalmente en el Señor y en todo lo que el Señor puede hacer. Por eso Pablo estaba mencionándole esto a estas personas en el libro de Hebreos. Algo estaba viendo Pablo en ellos. Algo estaba sucediendo con estas personas y eran judíos y gentiles, porque Pablo le predicaba tanto a judíos como gentiles. Algo él estaba identificando en esta iglesia que se había levantado, en esta gente que ya estaban creyendo en el Señor, pero él estaba haciendo una advertencia, que tuvieran cuidado, que estuvieran pendientes y que no volvieran a caer
como cayó el pueblo de Israel en el desierto, en endurecer su corazón. Algo él estaba viendo. Y Pablo entonces comienza a mencionar el Salmo 95. Esto que nosotros acabamos de leer, el salmista ya lo había mencionado. Ya el salmista lo había dicho en el Salmo 95. El escritor del Salmo 95 había hecho esta advertencia en contra del endurecimiento del corazón, que era lo que le había ocurrido al pueblo de Israel en el desierto, cuando esta gente persistió, insistió en resistir la voluntad de Dios, en la manera en que ellos se estaban comportando. Ya el salmista también lo había mencionado, y Pablo lo único que les estaba trayendo a este pueblo nuevamente era lo que ya el salmista había dicho. Así que era algo que el Señor siempre tenía que recordárselo al pueblo de Israel. Era algo que siempre el Señor estaba trayéndole a memoria lo que había sucedido cuando los libertó del pueblo de Egipto. Les estaba siempre haciéndole recordatorio de que nada hiciera que sus corazones se endurecieran, que nada hiciera que volvieran a caer en la misma condición del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, porque si no habrían consecuencias. Mira lo que dice Éxodo 17:7. Estas fueron algunas de las cosas de lo que el pueblo de Israel hizo, y por eso el Señor los identificó con un corazón duro, con un corazón endurecido. En Éxodo 17:7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Usted sabe lo que es llegar al nivel que este pueblo llegaba en contra de Dios, en contra de los líderes. Cuando tú lees este capítulo 17, en versículos anteriores, comenzando este capítulo, ellos comienzan a reclamarle a Moisés, a Aarón, porque no tenían agua, que porque el Señor los había sacado de Egipto, que era mejor que los dejara morir en Egipto. Y comenzaron a reclamar y a reclamar y a reclamar, aún ellos habiendo visto que el Señor los sacó de Egipto y había abierto un mar rojo para que pasaran en seco. Y comenzaron con la murmuración y el reclamo en contra de los líderes y en contra de Dios. ¿Cómo ellos se atrevían a cuestionar si Dios estaba en medio de ellos, si ya le había abierto un mar, si los había librado con 10 plagas que mandó sobre Egipto para que Egipto pudiera dejarlos salir? Ellos estaban viendo la grandeza de Dios, pero aún viendo no la estaban reconociendo, no la estaban viviendo. Solamente ellos querían para ellos, solamente reclamaban cuando tenían la necesidad, solamente comenzaban a pedir, solamente comenzaban a ver lo que les faltaba. Esta fue una de las tantas veces que tentaron a Jehová. En Números capítulo 13 y 14, ahí habla de cuando fueron enviados los dos espías hacia la tierra prometida, y ahí vemos que el pueblo comenzó otra vez cuando ellos regresaron de espiar la tierra prometida, que comenzaron a decir 10 de ellos que habían gigantes, que era imposible conquistar la tierra, que no podían ellos entonces porque había muchos gigantes, y el pueblo comenzó a hablar nuevamente en contra de Dios, que cómo era posible, y otra vez nuevamente que los llevaba al desierto a morir, y comenzaron nuevamente. Este pueblo tenía un corazón demasiado difícil, demasiado endurecido para poder entender el poder que Dios tenía. Ellos no querían ver la grandeza de Dios, solamente se enfocaban en el momento y abrían su boca para pecar. Abrían su boca para ir en contra de Dios, para provocar a Dios. Cuando nosotros leímos al principio, cuando terminamos de leer el capítulo que leímos en el capítulo 3 de Hebreos, hay un momento que está haciendo unas preguntas. Y entre las preguntas que él está haciendo, una dice de la siguiente manera. Déjame buscarte aquí. Que dice: y con quienes estuvo él disgustado por 40 años. No fue que el Señor estuvo disgustado 5,
6 años, no fue que el Señor estuvo disgustado tantos años y otros no, estuvo contento. No, es fuerte escuchar la palabra del Señor que Pablo les está diciendo a los hebreos. Él se disgustó con este pueblo los 40 años que estuvieron en el desierto, porque era un pueblo duro de servir, dice la palabra, eran difíciles, siempre estaban en la murmuración, siempre estaban en la duda, no podían ver las grandezas de Dios, siempre estaban reclamándole al Señor, siempre estaba provocando al Señor, siempre estaban tentando al Señor. Y estas son las personas que tienen un corazón endurecido, que siempre están reclamándole al Señor, que no pueden entender que el Señor siempre está obrando y aún viendo que está obrando, continúan reclamándole al Señor, continúan pidiéndole al Señor, continúan provocando al Señor. Y este pueblo era de esa manera, a tal nivel que en Números capítulo 20, de las tantas reclamos que ellos hacían a los líderes, a Aarón, a Moisés y al Señor, que en un momento dado, en el capítulo 20, vuelven y reclaman por agua. Como te leí en el 17, vuelven y reclaman porque no tenían agua. ¿Y qué sucede? Llevan a Moisés a un nivel que no obedece al Señor. Moisés no obedece al Señor las instrucciones específicas que el Señor le da. Y este pueblo hace que Moisés se moleste por los reclamos del pueblo y el mismo Moisés pierda la entrada al pueblo, a la tierra prometida. A este nivel de endurecimiento de corazón era lo que el pueblo estaba llegando. Por eso Pablo les estaba haciendo recordatorio y hoy el Señor nos dice, no intentemos tentar al Señor, no intentemos provocar al Señor, porque todo esto lo que demuestra es que tenemos un corazón endurecido y el corazón endurecido trae consecuencias severas, como le pasó a Moisés. Porque dice la palabra que el Señor le dijo, vas a hablarle a la peña, vas a hablarle a la peña y va a brotar agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Porque estaba tan disgustado, tan molesto con el pueblo por todos los reclamos, por todo lo que hacían, las exigencias, todo lo que provocaban, que él se molestó tanto que golpeó la peña. Y el agua brotó, pero no siguió las instrucciones del Señor. Y esto a Moisés le costó por el mismo pueblo de corazón duro. El pueblo tuvo el atrevimiento de reclamarle al Señor muchas veces, de tentar al Señor en el desierto muchas veces, como te dije, de provocarlo, que dice la palabra que él estuvo disgustado con este pueblo por 40 años, por los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. El pueblo de Israel estaba tan convencido de que Dios no podía liberarlo, porque la mente de ellos, al tener su corazón endurecido, les hacía pensar que no los podía librar del momento difícil. No los podía librar del momento de dificultad, cuando no tenían agua, cuando no tenían pan, cuando no tenían. Ellos siempre en su mente estaba la incredulidad. Aún viendo, su corazón estaba tan endurecido que no podían creer que Él podía volver a sustentarlo, que Él podía volver a traerle lo que necesitaban, que Él era la provisión. Ellos no entendían por su corazón duro. No querían creer en el Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto. Y hay veces que la gente, como te dije, quiere que el Señor les dé, y están enfocados en que el Señor me supla, que el Señor me dé, pero no puedo ser agradecido creyendo en el poder que Él puede hacer las cosas. No soy agradecido, no estoy convencido de que Él puede hacer, aunque mis ojos estén viendo lo contrario. Y hay gente así. Y comienza a endurecer su corazón porque están esperando algo que a estas nosotros tenemos que entender que siempre es bajo la voluntad de Dios. Pero hay gente que a veces quiere, pero no se somete al Señor. No quiere creer en Él. No quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso pasaba con este pueblo. No querían someterse a obediencia al Señor, sino que todo el tiempo estaban en la desobediencia. Todo el tiempo estaban en la incredulidad por el corazón endurecido que tenían. Y esto es un peligro, iglesia. El corazón endurecido es un peligro. Las personas con el corazón endurecido se cierran
en una manera, podemos decir, se ponen tan tercos dentro de sí que no quieren ver las cosas. Eso hace un corazón endurecido. Hace que te cierres y te sientas se pongan tan tercos y no puedan volverse a Dios, no puedan entender la grandeza de Dios. Y eso es lo que pasaba con el pueblo. Pablo tenía miedo que con este pueblo estuviera pasando lo mismo, que endurecieran su corazón y no pudieran entender y no entraran a lo que el Señor les tenía reservado para ellos. Porque el corazón endurecido trae consecuencias y lo vamos a ver. Te lo he repetido varias veces, pero vamos a ver. Así que el corazón endurecido no sucede de la noche a la mañana, iglesia. El corazón endurecido no sucede de hoy para mañana. El corazón endurecido se va formando según las decisiones y las actitudes que nosotros vamos tomando en la vida. Cómo nosotros vamos reflejándonos a través de la vida en nuestra obediencia a Cristo. Si somos capaces de vivir bajo la voluntad del Señor. O si somos tan tercos, como te dije, de endurecer nuestro corazón y ser desobedientes y reclamarle al Señor por todo. De tentar al Señor o de provocar al Señor en todo en nuestra vida. Esto es poco a poco. La gente va endureciendo su corazón porque no ven posiblemente lo que quieren, como te dije, porque dicen que no ven que el Señor está obrando. Aún el Señor haciendo cosas sobre su vida, tienen tanta ceguedad, son tan tercos en su manera de pensar y de ver las cosas que no pueden entender que el Señor está en el asunto, que el Señor era el que estaba llevándolos por el desierto, a tal nivel que la promesa del Señor era que ellos cruzaran a la tierra prometida. Pero un camino que se llevaba días para llegar a la tierra prometida, por su terquedad, por el endurecimiento de corazón, le duró 40 años. Por eso es que hay veces que las cosas no llegan a nuestra vida y es porque a veces comenzamos a endurecer y a no creer lo que el Señor puede hacer. Y algo que pueda llegar inmediatamente o esté cerca a llegar, puede ser que se atrase por corazones endurecidos. Pueden ser que se atrasen por actitudes de gente que no creen en el Señor en que lo puede hacer, en que está guiando su camino. Y eso estaba pasando con este pueblo. Y es triste, ¿verdad? Ver personas que se resisten a Dios. Es triste pensar y ver cómo las personas desechan lo que Dios quiere hacer y comienzan a endurecerse, como les decía yo, como el pan, ponerse de una forma que a veces no quieren cambiar y no quieren entender que su corazón está endurecido. Así que esta conducta que el pueblo estaba reflejando, como lo menciona en el versículo 10 que nosotros leímos, causó en ellos que el Señor se disgustara contra esa generación. La actitud de este pueblo de Israel, Pablo les estaba diciendo a los hebreos, esa actitud del pueblo de Israel hizo que el Señor se disgustara con esa generación. Y no solamente que se disgustara con esa generación, sino que les dijo que siempre andaban vagando en su corazón y no habían conocido sus caminos. El Señor le había dicho a aquel pueblo de Israel que siempre estaban vagando en su corazón. Y tú sabes que no solamente fue en el desierto. Por eso te mencioné que esto mismo que Pablo está mencionando ya en el Nuevo Testamento, el salmista lo mencionó en los Salmos, en el Salmo 95. El pueblo de Israel era propenso siempre a desviarse de los caminos del Señor, a siempre estar variando dentro de su corazón, a terminar con un corazón endurecido. Porque usted sabe, si usted va a los Jueces y comienza a estudiar los Jueces, dice que se levantaba una generación nueva y volvía a levantarse esa generación que no conocía al Señor. Una nueva generación que comenzaba a hacer todo lo malo. Y el Señor levantaba un juez para poder estar dirigiendo a ese pueblo, pero cuando ese juez moría, volvía y se levantaba una nueva generación donde no querían saber del Señor. Y el Señor volvía y estuvo tratando con este pueblo a través de los jueces por muchos años. Pero el pueblo siempre era propenso a endurecer su corazón, a querer hacer la voluntad de ellos, a irse en idolatría, a mezclarse con los pueblos paganos.
siempre estaban detrás de todo lo que no le agradaba al Señor. Por más que el Señor les dijo, yo los voy a llevar, y eso está en Deuteronomio, yo los voy a llevar a una tierra prometida. Ustedes van a echar muchas naciones de esas tierras, pero todavía ustedes tienen que tener cuidado que no se mezclen con nada de lo que está en esas tierras. Porque esas tierras son paganas, esas tierras adoran a otros dioses. Y yo no quiero que se mezclen con nada de eso, sino que se mantengan perfectos delante de mí, dice Deuteronomio. Él les llevó a una tierra prometida, pero les dijo, cuídense. Y el pueblo era muy propenso a fallarle al Señor, una tras otra, a tal nivel que después, si sigues buscando la historia, aun cuando los reyes vinieron y después de los reyes, este pueblo cayó en cautiverio, porque eran demasiado de desobedientes y de incrédulos, de corazones duros de servir, le decía el Señor, porque no se entregaban a la voluntad de Dios. Y esto a este pueblo le costó, el pueblo que salió de Egipto, le costó el tener un corazón endurecido. Porque la palabra dice que el Señor juró que no entrarían a la tierra prometida, que no entrarían al reposo que el Señor les tenía en esa tierra. El endurecimiento de corazón, iglesia, te va a costar a ti en no entrar al reposo del Señor, a no entrar a lo que el Señor tiene separados para nosotros. Y esto del pueblo de Israel es solamente una sombra de lo que la iglesia le espera en el último momento. Porque hay un reposo separado para la iglesia. Hay un reposo que está esperando a la novia del Cordero. Hay un reposo preparado para todos aquellos que han decidido creerle al Señor, vivir una vida agradable al Señor y vivir conforme al Señor nos ha mandado. Y este pueblo, el Señor juró que no entrarían al reposo. Y el reposo, en la palabra aparece, ¿verdad? Hay significado, hay muchas personas que pueden identificar el reposo de diferentes maneras. El Señor reposó el séptimo día. Hay gente que pueden pensar, ¿verdad?, en ese reposo que el Señor tomó al séptimo día después de la creación, que no era que estaba cansado, sino que Él había encontrado satisfacción y entonces se estaba gozando con la creación que había hecho en 6 días. No es que el Señor estaba cansado. Amén. También está el reposo que obviamente los mismos judíos tenían, que obviamente ellos tenían un día de reposo y así sucesivamente. También el reposo la gente lo mezcla también a la paz que nosotros podemos recibir cuando llegamos al Señor a través de nuestra fe. Porque la palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Muchos pueden pensar, ¿verdad?, y pensar que cuando el Señor habla de reposo en este momento, como pasó con el pueblo de Israel, podrían ser cualquiera de estas cosas. Pero te voy a llevar a lo que el Señor nos quiere mostrar. Te dije que era sombra de lo que nosotros vamos a ver cuando estemos con el Señor. Entrar a ese reposo que el Señor nos está llevando a una vida eterna. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía queda un reposo que el pueblo de Dios está esperando. Y ese es el reposo que yo te quiero hablar hoy. Porque este pueblo perdió la oportunidad de una promesa que el Señor había hecho a este pueblo. Este pueblo, por el endurecimiento de corazón, perdió la promesa de entrar a una tierra prometida. Y todo el pueblo, dice la palabra, inclusive Moisés, por haber hecho lo que hizo, por culpa del mismo pueblo endurecido, no entraron a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, que fueron los únicos 2 espías, que cuando trajeron información de ese lugar, creyeron en que Dios les iba a entregar la tierra. Fueron las únicas 2 personas que entraron al reposo del Señor, a conquistar aquellas tierras, a entrar a la promesa, a un lugar que el Señor había preparado, que era próspero, era productivo, era fértil, un lugar donde ellos iban a encontrar reposo, tranquilidad para todo lo que habían vivido. Pero este pueblo, por el endurecimiento de su corazón, por no creer
en el Dios que los había sacado de Egipto, todos murieron en el desierto. Porque dice que la ira del Señor se fue en contra de este pueblo. Y dijo que ninguno de ellos entraría al reposo que el Señor le había preparado. Y posiblemente Pablo quería advertirle a este pueblo en Hebreos que tuvieran cuidado para que ellos no fueran igual que el pueblo de Israel y no entráramos al reposo que el Señor nos tiene preparado, al descanso que nos espera en la vida eterna. Pablo le estaba diciendo a los hebreos, miren lo que les pasó al pueblo de Israel en el desierto. Analicen lo que les pasó. Tengan mucho cuidado con lo que les pasó, que entró endurecimiento de corazón y por tal razón no entraron a la tierra prometida y al descanso que el Señor les había prometido. Ahora vamos a analizar un poquito, ¿verdad?, la relación que el Señor nos quiere llevar a través de lo que este pueblo había hecho. Analizando lo que Pablo les estaba diciendo a ellos en relación a su corazón, a los de hebreos, a la condición que estaban presentando y que él estaba viendo en esta gente en el libro de Hebreos, Pablo estaba haciendo alusión a lo que los israelitas habían pasado en el desierto al no entrar en el descanso de la tierra prometida que Dios había preparado para este pueblo. Y esto nos puede llevar a una advertencia acerca, escúchame bien iglesia, acerca del enojo de Dios frente a la rebeldía humana. Porque Dios se molestó, se airó y llegó a jurar que no entrarían al reposo. Y Pablo les quería hacer ver a esta gente que entendieran que el Señor se puede enojar contra la rebeldía humana. Y no solamente eso, contra la rebeldía humana en contra del reino de Dios, al rechazar la provisión de Dios. ¿Y cuál es la provisión de Dios para nosotros hoy día? La provisión que el Padre nos está dando hoy día, en aquel momento en el desierto, era todo lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel. Toda la provisión que el Señor les dio. Pero hoy día nosotros tenemos una provisión. Y esa provisión que el Padre envió fue su Hijo. La provisión que nosotros tenemos es su Hijo. Y si nosotros rechazamos lo que el Hijo hizo, estamos siendo como el pueblo de Israel. Estamos rechazando la provisión que Dios envió para su pueblo. Y Pablo les estaba diciendo, el Señor se enoja con aquellos que rechazan la provisión que Él ha dado. Así que el que rechaza la provisión del Señor está en un grave peligro, porque no permanece en la fe y podemos perder la oportunidad de entrar a la vida eterna, de entrar al descanso y el reposo que el Señor tiene separados para nosotros, para el reposo que Él nos está ofreciendo. Nuestro corazón se puede apartar de Dios si endurecemos nuestro corazón. El pueblo se había separado de Dios. El pueblo estaba muy endurecido. El pueblo se había alejado de Dios. El pueblo de Israel. Por todas las malas decisiones, por todo lo que estaban haciendo, por ser tan tercos y negarse a creer en lo que Dios podía hacer. Eran demasiado difíciles este pueblo. Pero hoy día nosotros tenemos la provisión del Hijo. Hoy tenemos una oportunidad como pueblo de Dios. Hoy el Señor te dice, hoy yo te he provisto al Hijo, para que tú tengas salvación en mí, para que tú seas rescatado, para que si tú estás en un corazón endurecido, yo puedo cambiar tu corazón, yo puedo poner un corazón nuevo en ti, yo puedo traer un nuevo espíritu sobre ti, para que comiences a tener un corazón nuevo y no endurezcas más tu corazón y comiences a creer en mí. En Ezequiel capítulo 36, 22 al 27 dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. El Señor está diciendo, yo no voy a hacer esto que voy a hacer ahora, que les voy a cambiar el corazón, no por ustedes, porque les he dicho que Israel era muy difícil. Y el Señor está diciendo ahora aquí, yo voy a hacer algo, pero no por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, por causa de Él mismo, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El Señor le estaba diciendo aquí
Yo voy a hacer algo nuevo. Pero no es porque ustedes se lo han ganado, no es por ustedes, es por mi nombre, para volver a poner mi nombre donde ustedes lo han pisoteado, donde ustedes han profanado mi nombre delante de las naciones. Y era el pueblo de Dios. ¿Usted sabe cómo el Señor se sentía? ¿Cómo se sentía con la viña que Él había preparado, con el pueblo que Él había preparado, con el pueblo escogido por Él? Un pueblo que no sabía ser agradecido, un pueblo que decidía endurecer su corazón y profanar el nombre del Señor. A ese nivel llegaba este pueblo. Y el Señor les continúa diciendo, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Porque el Señor tenía que hacer ver que Él continuaba siendo el Dios todopoderoso, a pesar de que su propio pueblo había profanado su nombre. El Señor tenía que hacer entender nuevamente a todas las naciones que el que tenía el poder, el que era soberano, el que era todopoderoso, era Él. Él tenía que volver a santificar su nombre, Él tenía que volver a poner su nombre en su lugar, porque el pueblo lo había profanado. Pero el Señor iba a hacer algo nuevo, y no era por el pueblo, sino porque necesitaba que su nombre fuera nuevamente exaltado. Y el Señor continuó diciéndole, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí el Señor comienza a trabajar con ellos. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Y aquí es que el Señor les dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré uno de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Señor les dijo, yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a traer un nuevo corazón. Yo los voy a limpiar. Le voy a poner mi espíritu sobre ustedes. Y voy a comenzar a que ustedes comiencen a andar como se supone que caminen. Porque yo necesito que las naciones conozcan mi nombre. Así que, iglesia, que para evitar tener un corazón incrédulo, debemos permanecer en comunión con Dios. Tenemos que permanecer en comunión con Dios primeramente, creyendo en todo lo que Él puede hacer por nosotros y estar consciente que el engaño y el pecado está, pero que nada de eso endurezca nuestro corazón, que nada de eso sea partícipe de nosotros, que la murmuración, la duda que este pueblo siempre estuvo reflejando no esté en nosotros, que no endurezcamos nuestro corazón buscando maneras y no creyendo en el Señor. Tenemos que evitarlo, iglesia. Así que para evitar el corazón incrédulo tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Los israelitas salieron de Egipto y no entraron a la tierra prometida porque no confiaron en la protección de Dios y no creyeron en Dios. No creyeron en que Dios los podía ayudar en todo lo que ellos estaban pasando. La incredulidad de este pueblo por su corazón duro disgustó al Señor. A tal nivel que estuvieron esos 40 años y el Señor estuvo disgustado con ellos y no entraron a la tierra prometida. No lleguemos a que el Señor se disguste con nosotros por nada. No endurezcamos nuestro corazón, creamos en el Señor más que nunca, porque Él todo lo puede hacer. Amén. Así que la gente en el tiempo de Moisés se volvió atrás porque endureció su corazón y no entró a la tierra prometida. Y es posible que algunos de los judíos que estaban escuchando a Pablo estaban en la misma condición y estaban a punto de volverse atrás y no alcanzar el descanso prometido por el Señor. Y Pablo los estaba amonestando. Por eso Dios hoy nos está hablando que cuidemos de no perder y no tener un corazón duro, para no perder el reposo que nos espera, que ese reposo es eterno. En aquel momento el pueblo de Dios dudó de que Dios cumpliera sus promesas,
poniendo su mirada en las dificultades, poniendo su mirada en todo lo que les rodeaba, que estaban viendo un desierto alrededor de ellos. Entró la incredulidad en ellos, entró que pensaron que iban a morir sabiendo que el Señor ya los había sacado de Egipto. Ellos dejaron de confiar en el Señor y la incredulidad y la desobediencia fue la que hizo que ellos no entraran a la tierra prometida. Cuando confiamos en nuestros propios esfuerzos o lo que nosotros podemos hacer, estamos quitando nuestra confianza del Señor. Cuando ellos comenzaron a decir, ay, pero ¿para qué nos trajo aquí? Hubiéramos muerto mejor en Egipto, estábamos bien en Egipto. ¿Cómo tú me vas a decir? Solamente un corazón endurecido habla de esa manera. Un corazón endurecido es un corazón malagradecido. Por eso ellos no podían ver la grandeza del Señor. Porque tenían un corazón endurecido y les costó caro. Porque ¿cómo tú me vas a decir es mejor que me hubiera dejado en Egipto y yo hubiera muerto en Egipto para que me trajera aquí al desierto a morir? Hay que ser bien malagradecido para provocar al Señor de esa manera. Hay que tener un corazón bien endurecido para llegar a pensar de esa manera. Así que nosotros podemos posiblemente hacer muchas cosas, pero nada de lo que nosotros podamos hacer funciona. Solamente confiar en el Señor. Los israelitas fueron un ejemplo claro de que el corazón duro y la desobediencia trae consecuencias severas en lo que es la promesa del Señor, en lo que es llegar a la promesa del Señor. El corazón duro de Israel es un ejemplo para el pueblo de Dios hoy día de que no podemos endurecer nuestro corazón, porque eso solamente nos separaría de Dios y del reposo eterno que está reservado para nosotros. Así que Dios nos ofrece una oportunidad de entrar en el lugar de descanso y Él nos invita a venir a Cristo, a creerle a Cristo, a lo que el Señor hizo por nosotros. Así que hoy es el mejor momento para encontrar el momento indicado. Si tú estás alejado del Señor, aquellos que me escuchan, aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, es el momento de entender que nuestra vida debe estar en el Señor. Que el Señor entrega un corazón nuevo a aquellos que no le conocen o a aquellos que hay dureza en su corazón, aquellos que han tenido la osadía de hablar y provocar al Señor. Hay oportunidad para cada vida todavía. Mientras haya vida, hay esperanza. No hagamos que el Señor se disguste de nosotros, sino que se agrade y que nos ayude a entrar en ese reposo. El caminar es difícil muchas veces. A veces se pone complicado, ¿verdad? Nuestra vida en el Señor. Pero que nada de eso provoque que nosotros endurezcamos nuestro corazón y no podamos entrar a lo que el Señor tiene separado para nosotros. Él prometió un descanso, así que hay que procurar entrar en Él. En el versículo 11, y con esto estoy terminando, hay un punto sumamente importante que Pablo le está hablando el capítulo 4, ya en el capítulo 4, versículo 11, en el siguiente capítulo que leímos, Pablo continúa hablándole a esta gente y en un momento dado les dice, procuremos por entrar en ese reposo. Pablo le está diciendo a este pueblo en Hebreos, en el libro de Hebreos, procura entrar en el reposo del Señor. Y tú dirás, pero si ya el Señor nos prometió, ¿por qué Pablo les estaba exhortando a que hicieran esto, a que procuraran? Cuando el Señor nos dice procura, ¿qué significa? Está firme, está pendiente, sé diligente, cuida, está atento de entrar al reposo del Señor. ¿Por qué? Porque puede pasar algo, como les estaba advirtiendo Pablo a este pueblo, que evite que tú entres al reposo del Señor. Y Pablo le estaba diciendo, procuren entrar al reposo del Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desconfianza. ¿Qué le está diciendo? Para que no entremos en el ejemplo de desconfianza del pueblo de Israel.
Así que procura entrar a ese reposo y mira que no te asemejes al ejemplo de Israel. Así que obviamente aquí él se está refiriendo a Israel, para que nadie entre en la condición que estaba este pueblo y no tengan el mismo resultado que recibió este pueblo de Israel, de no entrar por su desobediencia al descanso que el Señor les había prometido. Y tú dirás, pero si ya el Señor nos prometió un descanso, eso posiblemente lo pensaba Israel, porque hay que procurar entrar a él. Y esto se refiere a hacer todo lo posible, iglesia, todo lo posible por apreciar, por estar pendiente a ese reposo, por apreciar la promesa que el Señor nos dio para beneficiarnos de lo que Él tiene separado para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para que nuestro corazón se mantenga de la manera correcta, donde nuestro corazón se mantenga siempre creyendo en las promesas del Señor y no entrar en una desobediencia como este pueblo. Por eso Pablo les decía, procurar entrar en el reposo y no se asemejen a lo que este pueblo puso como ejemplo, a un pueblo de desobediencia, a un pueblo incrédulo que les costó entrar al reposo del Señor. Por eso procura entrar al reposo del Señor. Nosotros como iglesia tenemos que procurar entrar a ese reposo que Dios tiene separado para nosotros. Él nos los ofreció a través de la salvación. Él nos los hizo la provisión, perdonando la palabra, la provisión a través de Cristo y a través de Cristo nos dio la salvación para que nosotros comenzáramos a creer, nos mantuviéramos creyendo, caminando en esa provisión que es Cristo, no siendo desobediente y tampoco que nuestro corazón se endurezca, para que así nosotros perseveremos y procuremos entrar al reposo que nos espera en la eternidad. Amén. Así que ponte de pie, iglesia. Aleluya. Dios siempre nos habla y siempre nos recuerda. Y como te dije, a este pueblo siempre el Señor le estuvo trayendo a memoria la situación del pueblo como comenzó cuando fue liberado. Siempre el Señor nos va a traer a memoria y nos va a hacer reflexionar si en algún momento nuestra vida esté un poquito alejada o esté entrando a una condición que no tiene que entrar. Siempre el Señor va a enviar a alguien a hablar sobre tu vida y te va a hacer recordar que no descuides tu salvación y puedas entrar al reposo y al descanso en la vida eterna que está reservado para nosotros. El salmista lo hizo, por muchos profetas el Señor lo hizo a través de la palabra, ahora lo estaba haciendo en el Nuevo Testamento a este pueblo en el libro de Hebreos, y hoy el Señor nos lo viene a decir a nosotros. Procuremos entrar en el reposo que está reservado para nosotros. ¿Ven? Hay una tierra nueva, que es la nueva Jerusalén esperando, y nosotros tenemos que procurar entrar a ese reposo, a esa tierra prometida y a ese descanso que el Señor nos tiene en la vida eterna. Amén. Señor, te doy gracias, Padre de la gloria, por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que siempre, Señor, está hablando a nuestros corazones para poder llevar la vida que tú deseas de nosotros, para que podamos enderezar si hay algo que hay que enderezar, mi Dios amado. Siempre tú hablas a nuestras vidas para tener conciencia, para traer a memoria si hay algo que arreglar, mi Dios amado, para saber cuál es la manera correcta, Señor, de nosotros caminar, Señor, tener la manera correcta, Señor, en este caminar, mi Dios amado, que sea de agrado delante de ti, Señor, tener el corazón correcto delante de ti, Señor, que seamos agradecidos, Señor, con todo lo que tú haces para nosotros, que seamos agradecidos con la salvación que tú ofreciste para nosotros, Señor. Padre, que seamos agradecidos y procuremos, Señor, caminar, Señor,
y estar enfocados, Padre, en la meta que nos espera, Padre de la gloria, en ese descanso y ese reposo y esa tierra que tú tienes separada para aquellos que te creen, Señor. Padre, que nuestro corazón no se endurezca en ningún momento, que no sigamos el ejemplo del pueblo de Israel en medio del desierto, que podamos entender la grandeza, Señor, y todo lo que tú tienes separado para nosotros, Padre de la gloria, que de nosotros no salga palabra de murmuración en tu contra, que de nosotros no salga palabra de duda, Señor, sino de agradecimiento, palabra, Señor, que podamos, Señor, decir que estamos creyendo en todo lo que tú puedes hacer por nosotros, que somos tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias por tu inmenso amor, Padre de la gloria. Yo te doy gracias por la promesa que tú tienes para tu pueblo, Señor, para la promesa que nos está esperando, Padre. Y esa promesa, iglesia, se está acercando. El descanso y el reposo de Dios ya viene en camino. El descanso y el reposo del Señor, la promesa del Señor ya viene en camino. Ya se está acercando, iglesia. Cuidemos nuestro corazón, andemos de la manera correcta delante del Señor y no permitamos que nada nos distraiga de lo que el Señor tiene separado para nosotros. Procuremos entrar en el reposo que el Señor tiene separado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida a la distancia y procura entrar en el reposo del Señor.